Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Ya es viernes, gracias a Dios, y hay que despedir con todo el ánimo la semana. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles. Gracias, gracias por estar con nosotros. Quiero esperar a que se conecten a esta transmisión en vivo y en directo donde vamos a tocar un tema muy importante, un tema de enorme trascendencia dentro de la vida pública y política de nuestro país, de México. Gracias, gracias. Estoy viendo que ya se van conectando los amigos y las amigas y yo lo agradezco profundamente porque ya estamos haciendo un hábito esta charla, esta conversación, donde opinamos, donde hablamos sobre temas que nos atañen a todos definitivamente. Y hoy quiero hablar de un tema que a mí particularmente me interesa, pero porque tiene que ver con la prensa, con los periodistas. Muy bien, antes de decirles de qué vamos a hablar, Racho Hernández, ¿qué tal, Tony? Saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche. Zaita Corrals, buenas noches, gracias por conectarse. Bien, vamos a hablar de la polémica relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la prensa, los periodistas. ¿Por qué el presidente le tiene tanto coraje a los medios de comunicación? ¿Por qué el presidente ataca un día sí y otro también a los periodistas, particularmente que le son críticos a su gobierno? Tony Ace Arreg, buenas noches desde Guanajuato. Rigo Alarit, saludos desde Los Ángeles, California. Un saludote. Nora López, buenas noches, Tony, saludos. César de la Fuente, desde Tlaxcala, gracias, gracias a todos. Yo soy Tony Aguirre, amigo y servidor, periodista, conductor de televisión, locutor, etcétera, etcétera. Les comentaba yo que vamos a platicar acerca de esta polémica relación que se da entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la prensa, particularmente la prensa que lo critica, que señala, que revisa su gobierno, que lo exhibe. Es decir, la prensa que hace su trabajo. Aquí yo quiero explicar o entender un poco al presidente. Yo supongo que él quisiera a una prensa afín, a una prensa que lo elogiara, que lo llenara de lisonjas, pero lo que el presidente no recuerda o no quiere recordar es que la prensa no está para eso. La prensa no se hizo para aplaudir al poder, que dicho sea de paso, siempre ha habido una prensa cortesana, una prensa complaciente, y sigue habiéndola. La hubo en el pasado, la hay ahora y seguramente la habrá en el futuro, con la presidenta o el presidente que venga. Pero, bueno, habría que recordarle eso a López Obrador, que la buena prensa no es la que lo llena de elogios y lisonjas, ¿no? Al más puro estilo del viejo PRI, ¿no? Cuando, ¿qué horas son? Las que usted quiera, señor presidente. Es una frase muy famosa de aquella época, tal era el poder y tal era la circunstancia donde solo existía la palabra del presidente. Bueno, cualquier parecido con la realidad de estos tiempos, yo no sé si sea mera coincidencia. Pero bueno, el caso es que México es un país sumamente peligroso para ejercer el periodismo. Se le ha comparado con países que están en guerra, donde hay conflagración, donde hay verdaderamente beligerancia. Y esto es muy complejo y muy complicado porque en nuestro país no hay como tal una conflagración, ¿no? Enfrentamientos de ese tipo. Sí hay lo que se llama pues esta lucha entre las bandas del crimen organizado, pero pues una contienda así como tal no la hay. Y eso es lo más peligroso, riesgoso y vergonzoso. A ver, Nicolás Navarrete, saludos, Tony. Teresa Alvarado Chávez, hola, Tony Aguirre. Nora López desde Woodlands, Texas, ay, un saludote. Alejandro Aro, es el único poder que no puede, a ver, ay, ya se me fue, que no puede controlar. Todos saben que es el cuarto poder. Patricia Rivera, un saludote. Gracias, saludos. Nicolás Navarrete.
Bueno, yo la verdad no puedo ofender al presidente, pero ahí le dicen un apodo que yo no estoy de acuerdo con él. Dice, solo quieren que digan lo que él quiere. Ja, 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 sí, cómo no. Bueno, tampoco me parece, no se trata de que ofendamos al presidente, tiene una investidura muy importante y merece respeto. Pero bueno, volviendo al punto, México es el país más riesgoso para ejercer el periodismo. Se le ha comparado incluso con los países donde hay guerra en este momento, ¿no? Como está sucediendo allá en Ucrania, ¿no? Con la invasión de Rusia, ¿no? Y ahí sí se pudiese entender que corre en peligro la prensa, los periodistas, pero en un país como México no tendría que ser así. Sin embargo, lo es. Esa es la realidad. El año pasado fue uno de los años más mortíferos para la prensa mexicana. Fíjense que en más de 20 años fue uno de los años donde más masacraron a los compañeros y eso es muy doloroso porque, pues, imagínense en los estados donde se dan estos encuentros, este fuego cruzado entre las bandas del crimen organizado, pues ahí perecen muchos colegas. Perecieron más de 10 periodistas el año pasado en este país, mucho más según artículo 19. Entonces, pues estamos hablando del peligro, del riesgo, de la labor heroica y estoica que significa ejercer el periodismo, sobre todo en los estados de la República Mexicana. Entonces, pues tremendo lo que sucede en ese sentido y como si esto fuera poco, que no lo es, por supuesto que no lo es, pues quiero decirles que ya llegó a México, a la capital de la República, el peligro latente para la prensa con lo que sucedió a finales del año pasado con este renombrado y connotado periodista Ciro Gómez Leiva, el periodista que se encuentra en Radio Fórmula por las mañanas y en la noche en Grupo Imagen. Él fue pues atacado, ¿no? Intentaban quitarle la vida, le dieron varios tiros a su camioneta blindada, afortunadamente, y no pasó a mayores, pero sin lugar a dudas iban tras él, iban por su pellejo, por su vida. Entonces, ¿qué tiene que ver López Obrador en todo esto? Bueno, el presidente, lo decía yo al principio de esta conversación, pues se dedica a precisamente estar echándole leña al fuego. Eh, con esto no quiero decir que pues la prensa haya que, pues ¿cómo les digo? Haya que congratularse con la prensa, ¿no? Y lo que sí hay que decir es que la prensa hace su trabajo y es revisar al poder. Y eso al presidente no le gusta. Y ya sabe, ha dicho AMPAs del periodismo, AMPA del periodismo, FIFIs, prensa conservadora, chayotera y todo lo demás. Y eso es muy riesgoso porque ¿qué está haciendo? Está dando permiso para que se ataque a la prensa. Y no solo en redes sociales, que ocurre, a mí me ocurre en las plataformas, en este programa, en estas emisiones. Y no está padre porque uno solo hace su trabajo. Y la realidad es que si viéramos que el gobierno está respondiendo, que está haciendo su trabajo puntual con México y los mexicanos, otro gallo cantaría. Pero como no es así, como también ocurrió en el pasado, pues uno tiene que decirlo, ¿no? Entonces, bueno, el punto está en que él alienta de una forma en ese poderoso foro, en ese poderoso púlpito mañanero, pues atiza, vamos a decirlo. Y hoy lo hizo, pero también lo hizo ayer y también lo hizo antier y lo hace diario, ya lo convirtió en un deporte. Entonces, ¿qué sucede? Que coloca en franco peligro a los periodistas, sobre todo a los que se encuentran cubriendo los estados de mayor rijosidad, los estados más peligrosos que hay en la República Mexicana, que son muchos, hay que decirlo. Ya le han quitado la vida a muchos compañeros y entonces, bueno, yo no sé, como diría la canción, a dónde vamos a parar, pero
Pues bueno, el presidente no entiende, que no está bien lo que hace, porque no es lo mismo lo que Tony Aguirre pueda decir a lo que diga López Obrador, ¿cierto? En ese foro que se reproduce, que amplificamos los periodistas, que es la mañanera. Entonces, de ahí que no sea correcto, ¿no? Porque él dice que responde como un ciudadano común y corriente. Pero a ver, señor presidente, usted no es un ciudadano común y corriente. Usted es el hombre más poderoso de este país. Sigue siéndolo, con todo y todo. Y lo que usted diga, pues suena y resuena. Entonces, si usted atiza el ataque hacia sectores como la prensa, pues en nada contribuye, no abona, no ayuda, porque ya de por sí este es un país riesgoso, peligroso para ejercer el periodismo. Lo es desde hace tiempo, hay que decirlo, no es nuevo esta situación, lo es desde los tiempos de Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, desde luego, y lo peor es que lo sigue siendo. Entonces, ¿qué sucede cuando la prensa se queja, cuando los periodistas no están de acuerdo, como lo que hubo, se juntó un grupo de periodistas el año pasado, a finales del año pasado, 177 periodistas, muy connotados, hay que decirlo, unos muy famosos, para bien o para mal, nos gusten o no, pero muchos periodistas firmaron y le dijeron al presidente, ya basta, señor presidente, de sus ataques, ¿no? Él ya tiene de encargo, y no me dejarán mentir ustedes, ¿no? Carlos Loret de Mola es uno de ellos, ¿no? Una de las piñatas favoritas del presidente. A ver, ¿qué dicen ustedes? Muy cierto, México tiene muchos políticos acusados de delitos impunes como Félix Salgado Macedonio, Napoleón Gómez Urrutia, etcétera. Sí, pues sí, sí que te digo, es cierto. Ok, síganse conectando, sigan participando. René Franco, abrazo querido Tony, excelente noche. Muy lamentable el ambiente para los periodistas y la prensa en general. ¿Quién más? Saitas Corrals, mientras AMLO lo siga denostando en las mañaneras, no faltará algún loco que quiera pues quitarles la vida. Con Ciro se la pellizcó, gracias a Dios. Bueno, sí, corrió con mucha suerte. Pero la realidad es que yo he tenido opiniones al respecto donde llegamos a la conclusión de que suponemos que se sabía que no iban a poder quitarle la vida a Ciro afortunadamente, porque seguramente sabían que su camioneta era blindada, porque pues no pensarlo, no suponerlo, pues a mí me parece que es pecar de ingenuos, ¿no? Entonces yo no sé si este grupo que ya atraparon, pero que hasta ahorita no se sabe quién es el autor intelectual, pues bueno, igual eran principiantes. Yo tuve a un experto, a Cristian Jiménez, experto en armas de fuego y experto en temas de seguridad, y él me dijo que no eran profesionales realmente los que llevaron a cabo este ataque. Pero a lo que vamos es que, precisamente y por coincidencia, un día antes, en la mañanera, el presidente había denostado por enésima ocasión al periodista que un día después fue atacado, fue balaceado. ¿Coincidencia? Híjole, seríamos demasiado ingenuos tal vez de pensar que fue coincidencia, ¿no? Porque pues estar atizando, ¿no? Estarse vengando de esa manera de la prensa, pues no está bien. Yo puedo entender que se enoje el presidente con Loret y con Latinus, por ejemplo. Lo puedo entender que no le guste, que lo exhiban, pero la realidad es que exhiben la corrupción, exhiben lo que está mal, exhiben los errores, y eso no le gusta. Pero entonces, si no se estuviesen cometiendo estos errores, si no hubiese corrupción, si no le hubiesen dado los contratos a Felipa, su prima, si no hubiesen captado en video a sus dos hermanos recibiendo sobres amarillos con dinero, si su hijo no hubiese sido cachado con las manos en la masa y en la casa gris, pues estaríamos contando otra historia, señor presidente. Esa es la verdad.
nos guste o no, la querramos aceptar o no. Entonces la prensa, reitero por enésima ocasión también, que para eso está, para eso estamos los periodistas, para exigirle al gobierno, al poder, a las autoridades que cumplan. En fin, bueno, les comentaba yo de estos 177 periodistas que se atrevieron a mandarle una carta al presidente, que él, por supuesto, los denostó, los vapuleó, los criticó, habló que eran los que siempre hablaban mal de él, los que eran, ya saben, ampas del periodismo, ampa del periodismo, fifís, conservador, chayoteros y todo lo demás. Entonces yo me doy cuenta cuando, por ejemplo, a mí me ofenden o me agreden, veo y me doy cuenta que es la misma retórica que utiliza el presidente. Es decir, yo creo que estaría bien que aprendiéramos, bueno, cosas buenas, ¿no? Que dijera el presidente o cualquiera, ¿no? De la vida pública de México. Pero aprender a denostar es la misma cantaleta, son las mismas frases, el mismo machote. Entonces yo no sé si sean bots, si sean realmente amlovers, fieles seguidores, o gente que realmente está convencida de que es un buen presidente, de que es impoluto, de que pues es casi casi, ¿no? Como le nombraron el Mesías tropical, ¿no? En fin, no lo sé. Pero lo que sí sé es que nada abona, nada contribuye a la democracia de este país, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, que todos los días un presidente todavía poderoso como López Obrador, pues denueste, ataque, critique a la prensa. Más bien tendría, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando hace un año Latinos dio a conocer, latinos y mexicanos comprometidos contra la corrupción, dieron a conocer la Casa Gris. A mí me atacan por hablar de este tema o hablar o decir cualquier cosa del presidente, pero tenemos que entender que la Casa Gris fue una realidad. Nadie lo está inventando, no es mentira. El caso es muy parecido a la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Nada más que sí tengo que decirlo, la Casa Blanca de Peña Nieto era mucho más cara. Pero las que habitó Joserra en Houston, cada una valía $1 millón. Es decir, el hecho contundente ahí está y que hubo conflicto de interés también lo hay. Es decir, no podemos negar los hechos contundentes, incontrovertibles, ¿no? Entonces se enojan. Cuando se dio a conocer esta información, ¿qué hizo el presidente? Entonces, en lugar pues de llamarle la atención a su hijo, ¿no? De ver por qué no entiende, por qué no aprende ese mensaje, pues híjole, ya es hasta vergonzoso y ridículo de solo usar un par de zapatos y solo tener 200 pesos en la cartera y no aspirar y ser miserable y pobre y demás. ¿Por qué su hijo no lo aprendió? ¿Por qué no fue y lo regañó? Y lo mismo hizo con quienes reciben dinero y con quienes cometen actos de corrupción. Y ahora que se cacha también, es que de verdad es una tras otra, ¿no? Como diría el finado Paco Stanley, ¿no? Una tras otra. Ahora salió esta información que también el que era asesor jurídico de la presidencia, se le descubren propiedades. Es que en la 4T les encantan las propiedades. Otro día vamos a hablar de eso. Se les descubren montones de propiedades. ¿Ustedes creen que con un sueldo medianamente bueno, vamos a decir un sueldo bueno, ni con eso alcanza para comprar tantas casas, ¿no? Tantos coches de Hertz Manero o Gertz Manero, como se diga, ¿no? 100 coches en su carísima cochera. Díganme ustedes. ¿Para qué quiere 100 coches, no? O las 23 casas de Bartlett, o las de Irma Heréndira, ¿no? O las casas de Houston de Joserra. No lo estoy inventando yo, aquí está todo. Búsquenlo, googleenlo, para quienes todavía siguen creyendo en lo increíble y para quienes siguen defendiendo lo indefendible. El punto está en que no tengo la cifra exacta de cuántos periodistas han perecido en lo que va de la administración de López Obrador, pero les quiero decir que son muchos y aunque fuera uno, es doloroso y se atenta contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa
y contra todos. Es decir, quien le quita la vida a un periodista no solo calla a uno, nos calla a todos y nos importa a todos. Hemos llegado al final de esta transmisión. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Porque es importante que la prensa dé a conocer las noticias y dé a conocer con la prensa de investigación y con datos duros, se dé a conocer cómo va el rumbo de un país, en este caso de México. Gracias a quienes nos ven allende las fronteras en Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Bolivia, y también a quienes nos ven en el resto de la República Mexicana, lo agradezco infinitamente. Nos ven en Monterrey, en Guadalajara, en Veracruz, en Tabasco, etcétera, etcétera, y yo lo agradezco de verdad infinitamente. Les recuerdo que todavía hay boletos para la rifa. Si no se acaban, vamos a tener que posponerla porque todavía ya yo había dicho que el 14 haríamos la rifa, pero sí les pido el gran favor de que nos apoyen. Cuestan 150 pesos cada boleto. Es para la rifa del cuadro de Marilyn Monroe o Monroe que yo pinté. Precisamente ese dinero va a ser utilizado para la manutención de este espacio de noticias, en lo que pues monetizamos y en lo que logramos hacer de esto un medio de sustento para el mismo espacio libre, plural y crítico que es y que seguirá siendo siempre que ustedes me lo permitan. Bueno, ¿qué piensan? ¿Qué opinan de todo esto? Envíen estrellas quienes puedan también. Busquen ahí la manera de enviar estrellas por Facebook. Es muy importante que lo hagan y es muy importante también que nos deseen bendiciones, ¿saben? Que también le den like, que compartan la información, que opinen. Todo eso es muy importante para aumentar esta gran familia que ya se está gestando, que está creciendo en este espacio libre y plural. Sí crítico, sí incisivo, nada complaciente, ni con el poder, ni con los poderosos. Así que aquí está el reportaje, ya la entrevista que hicimos sobre García Luna, para que se enteren lo que platicamos también sobre Felipe Calderón, para que no digan que nada más es el peje aquí, el que se ríe se lleva y el que estuvo y esté en el poder siempre será revisado. Muy bien, pues muchas gracias, que pasen un bonito fin de semana, me encanta conversar con ustedes, ya después el equipo y un servidor leemos sus mensajes y cuando podemos los contestamos. Si quieren boletos para la rifa del cuadro de Marilyn, a 150 pesos cada boleto, por favor mándenme un mensaje privado, un mensaje por inbox para que no nos hagamos bolas. Que tengan un bonito fin de semana. Duerman rico, si no han cenado, cenen rico, cuídense y quiéranse mucho. Y ya saben que aquí yo los quiero muchísimo, ya estoy acostumbrado, ya los quiero en este ejercicio de comunicación tan distinto a los medios que yo hice en el pasado, donde no podíamos tener este contacto tan directo, para bien y para mal. Yo soy Tony Aguirre. Estas fueron historias que hacen noticia. Hasta la próxima. Bonito fin de semana. Bye.